La historia del conflicto armado interno en el Perú no puede entenderse sin analizar el papel que desempeñó el sistema educativo. Durante las décadas de 1970 y 1980, Sendero Luminoso encontró en colegios nacionales y universidades públicas espacios estratégicos para difundir su ideología, captar nuevos militantes y consolidar su presencia política entre estudiantes y docentes. Esta influencia no surgió de manera espontánea. Sus antecedentes se remontan a la década de 1960, cuando el movimiento comenzó a desarrollarse en el entorno universitario de Ayacucho, particularmente entre sectores del magisterio y la comunidad académica. Desde allí, la organización fortaleció su presencia en asociaciones estudiantiles y gremios de docentes, utilizando estos espacios para expandir su proyecto político. Con el paso de los años, su estrategia fue evolucionando y, progresivamente, dejó de privilegiar la acción política y gremial para adoptar el uso sistemático de la violencia, que marcaría el inicio del conflicto armado en 1980. Comprender esta relación entre educación y radicalización permite explicar por qué, a diferencia de otros movimientos políticos de la época, Sendero Luminoso otorgó un papel central a las instituciones educativas dentro de su estrategia de expansión. En este documental exploraremos cómo se produjo esa influencia en los ámbitos preuniversitario y universitario, cuáles fueron sus mecanismos de penetración y qué consecuencias tuvo para miles de estudiantes, docentes y para la sociedad peruana en su conjunto. Muchas escuelas se convirtieron en centros de reclutamiento, donde se dictaban abiertamente textos de Mao y Abimael Guzmán. En otras, irrumpían sorpresivamente y tras dominar al profesor, lanzaban arengas incitando a los escolares a tomar las armas. La sangre derramada, que jamás será olvidada, bajará de la sierra para ser indignados. Ahora sois muy valientes, armados hasta los dientes. Ya no esperemos, señores, cuando llamen los tambores. Los tambores libertarios del norte, del centro y del sur. Los tambores anunciando la libertad del Perú. Donde ya comienzo a encontrarme con gente de carne y hueso de Sendero Luminoso es en mi etapa de estudiante preuniversitario. Yo estudié en la Academia César Vallejo. Estudié en la Academia César Vallejo, academia que se volvió muy conocida cuando capturaron a Abimael Guzmán, ¿no es cierto? Entonces decidieron dar un golpe. El 20 de junio de 1992, la DINCOTE detuvo al responsable de la Academia César Vallejo, Luis Alberto Arana Franco. Ahí soy muy conocida, pero la influencia de Sendero hasta, al menos desde que yo ingresé el año 78, había mucha influencia de Sendero Luminoso, ¿no? ¿En la academia? En la Academia César Vallejo había mucha influencia, ¿no? ¿Cómo que lo que profesores. Entonces, había ahí marcada militancia de profesores, ¿no? Unos eran de Sendero Luminoso, que eran cerca de la mitad. Bueno, yo cuando empecé a estudiar en la Universidad San Cristóbal de Huamanga, fui de Lima, ¿no?, a ingresar a la universidad. Y de paso, cuando nos llegamos una semana antes, entonces nos matriculamos en la Academia Huamán Poma de Ayala. Bueno, pues en ese momento yo era muy creyente en Dios, en Cristo. El cristianismo era para mí lo primero. Pero en esa academia los profesores prácticamente nos estaban lavando el cerebro, de tal manera que nos hemos convencido el 100%, al final de cuentas ya no creíamos, nos volvimos ateos. Eran tan convincentes los motivos que ellos decían, era verdad. ¿En mi academia? En la Academia Huamán de Ayala. Entablo amistad con una compañera amiga que es de Sendero Luminoso, ¿no? Ella, yo la veía en las películas que pasan. Yo llevo todas las películas, ¿no? Pero además de eso, ellas entraban a los salones y daban charlas y se peleaban entre grupos políticos. Por ejemplo, estaba dictando un profesor de aritmética y entraba un grupo de Sendero y pedían hablar y hablaban, pues,
discurso de 20, hasta media hora, ¿no? Eran los profesores nomás que nos enseñaban. Y habían alumnos que también eran... Alumnos que igual nos estaban lavando el cerebro y al final nos preguntábamos, nosotros estamos engañados en creer en Dios y ellos tienen razón. Nos lavó el cerebro prácticamente. Ahí me dijo que ella era Sendero Luminoso, ¿no? Ahí que me dijo, ¿no? Entonces entablamos cierta amistad. Entre unas cosas que ella me decía es que hay que conversar, hay que debatir. Y yo le decía a ella, no, me decía ella, no. Y ya el presidente, no, en ese tiempo no era presidente, el camarada Gonzalo ya ha trazado el plan. El plan ya está diseñado. O sea, ellos hablaban en forma esquemática, así como cuadros sinópticos, ¿no? Me decía, ya el plan está diseñado. El presidente ha hecho el plan y vamos a iniciar lucha armada. Ya, o sea, debate ya no hay, ya todo está decidido, ya todo está esclarecido. ¿Qué vamos a debatir? ¿Qué vamos a, o sea, te sumas o no hay otra cosa, ¿no? Paréntesis. Usted ha referido haber estudiado en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Así es. En la época que usted estudió en la universidad, ¿coincidió como profesor Abimael Guzmán? Sí, no solo coincidió como profesor. Cuando yo postulé para ese cargo, además de presentar mis papeles, tenía que pasar una prueba oral con un jurado, ¿no? Y en el jurado estaba Abimael Guzmán. Y para mí ha sido uno de los exámenes más difíciles porque me preguntaba las cosas más insólitas, no solo él, sino el ingeniero Díaz Martínez, que después fallece en uno de los penales, ¿no? Y este ingeniero me preguntaba las cosas más insólitas del marxismo más ortodoxo que yo no conocía. Felizmente había una tercera persona en el jurado que era el profesor Luis Guillermo Lumbreras, que algo así como me auxiliaba haciéndome las preguntas más digeribles para alguien que no fuera pues de una rigidez tremenda del materialismo histórico que yo no conocía, ¿no? Cuando ingresamos a la universidad en el primer año, el primer ciclo, prácticamente empezamos a estudiar prácticamente ateas, completamente rojas, izquierdistas. Y ya no pensábamos, pensábamos que éramos más libres, no estábamos atados a ninguna creencia ni nada, ¿no? Esto sucedió en los años 1977, 78, hasta el 80. Ahí el sendero estaba tomada ya por la universidad. Los profesores eran de sendero, todos eran senderistas y nosotros ahí estábamos prácticamente, ya éramos senderistas. Lo único que yo no hice es afiliarme por AOB. Pero amigos tuyos sí. Mis amigos, todo el mundo se afiliaron al sendero. Entonces, de ahí, en el primer ciclo, en el segundo ciclo, y las asambleas, de hecho, pues a los dirigentes yo conocí aquella vez a Cahuata, a Abimael Guzmán, que ahí daba conferencias. Era joven todavía aquella vez. Entonces, te hablo hace de 40 años atrás que se estaba iniciando. Y siempre los senderistas nos decían de que la guerra popular va a empezar del campo a la ciudad. Van a tener que correr ríos de sangre para que todo el sistema cambie. Pasó el año de estudios generales, pasamos a especialidad y estudié enfermería. Y nos hemos dado cuenta de que ellos cometían en el fondo muchos errores. Y en el cuarto ciclo, en el quinto, para terminar, yo ya volví al cristianismo, nuevamente creer. Eso pasó, pero aquella vez todavía todo eso se gestó en la universidad. Ellos siempre amenazaban de que iban a hacer la guerra popular del campo a la ciudad. Así fue. Durante el tiempo que usted ejerció la docencia, Abimael Guzmán en sus actividades académicas no hacía pública la ideología que luego finalmente materializó en lo que fue Sendero Luminoso. Por supuesto que sí. El materialismo histórico y por supuesto no daba la línea de su partido,
pero sí los currículos no solo de ciencias sociales, sino incluso de lo que le llamaban ciclo básico, fueron, llamémosle así, impregnados por el materialismo histórico, el materialismo dialéctico, dialéctica de la naturaleza, ¿no? O sea, muchos cursos donde se enseñaba lo que yo he denominado un marxismo de manual. Es decir, ni siquiera de enseñanza de los clásicos del marxismo, que fueron grandes pensadores, sino de manuales de marxismo. Y no solo los profesores senderistas enseñaban eso, sino que, como estaba en el currículum, todos los profesores teníamos que enseñar. Y entonces a mí me tenía, el primer año que fui profesor, todas las noches estudiando manuales de marxismo, porque yo ahí, manuales de marxismo histórico, para poder dar la clase al día siguiente. Y una vez que vine a Lima encontré un manual mucho más interesante, que era uno de Marta Harnecker. Entonces lo llevé porque además tenía cuadritos, era didáctico, lo llevé y vino toda una polémica porque los senderistas decían que era un manual revisionista. Los volví a ver en la universidad. Cuando ingresé yo, o sea, 78 academias, 79 universidad. Y la universidad es un universo más grande, ¿no? Y ahí encontré ya, había de todo. Toda la fauna de la izquierda estaba ahí, ¿no? Stalinista, trotskista, de todavía, ¿no? Y Sendero Luminoso era un grupo, el más marginal de toda la izquierda, estamos en los años 79, casi ni existía, ¿no? Los primeros años 80, 81 seguían siendo marginales, y a partir del 82 ya se notó que había mayor presencia, ¿no? Se notaba a través de la participación. En los primeros años de los 80 nunca ganaron ningún centro federado, nunca ganaron la Federación Universitaria, pero ya se notaba que eran más, ya tenían pizarras, ¿no? No, ya nos encontramos con ellos en las asambleas, porque paraba habiendo asambleas para todos, y en las famosas polémicas, ¿no? Donde ganan centro federado es recién en el 90. O sea, y ahí lo ganan a la fuerza. O sea, tampoco es que... O sea, no tenía una real presencia Sendero. O sea, si ganan fue a través de... Nosotros hicimos un fraude, ¿no? Porque el día de las elecciones se produjo una bronca brutal contra Sendero, que estaba impulsando había formado un comité electoral, pero ahí ya estamos hablando de 89, 90, inicio del 90, donde Sendero ya era una fuerza pues actuante, ¿no? Entonces, y en su mejor momento de Sendero estamos hablando, pues, ¿no? Entonces ahí, pero el resto de la izquierda no se quedaba tampoco, porque a balazos, o sea, esas elecciones fueron a balazos.